Imagina a una chica que empezó solo con un sueño y terminó cantando en cada rincón del mundo. Nunca soltó aquello que le daba vida, la música. Su voz, al principio pequeña y tímida, empezó a crecer, a cruzar fronteras, hasta llenar escenarios con miles de personas cantando junto a ella. Ado es una cantante japonesa nacida en 2002, la cual ya con solo 22 años rompió muchísimos récords sabidos y por haber. Mientras nosotros tenemos salud. Cuando Ado era muy pequeña le interesó mucho el rollo de los cantantes que cantaban sin mostrar su rostro, hasta que en 2017 publicó su primer cover. A sus 14 años en la plataforma de los nipones Nico Nico, siendo su primer cover una canción de Miko, Kimi no Taion, donde demostró mucho potencial como cantante a muy corta edad. Es una gran fan de Miko, como todos nosotros, ¿verdad? En la descripción de ese cover escribió: gusto en conocerles, soy Ado. Finalmente, este es un post acerca de mi sueño de cantar. Honestamente, da miedo. Sabemos por testimonios en sus conciertos que solían decirle que se callara porque era muy ruidosa cuando practicaba su canto, pero esto no desmotivó a la pequeña Ado. Con solo un estudio armado por ella en un pequeño closet, practicó y gritó. Y cuando digo gritó, ¡es porque gritó! Hasta que después de muchos covers e intentos con compositores importantes, finalmente, el 23 de octubre de 2020, un día antes de cumplir sus 18 años, y junto con la colaboración de Pseudo, soltó su primer canción original. UCOA es una canción la cual seguramente ni Ado misma esperaría que fuera tan revolucionaria para la industria musical. Visuales hermosos, letra que rompe estereotipos, su avatar más popular, peluches, fue tan popular que ocupó el top 1 en Spotify Japan en diciembre de 2020. Una canción que la posicionaría en un lugar muy alto en la escala de cantantes de Japón. Su primer canción original fue un éxito, pero algo en ella era especial. Un día esa chica que tanto anheló cantar y lograr algo en el mundo, finalmente pudo ser escuchada por millones de personas, porque no era cualquier cantante. Algo en su voz la hacía resaltar sobre los demás. Tenía una versatilidad poco vista en el medio. Y tan solo un año después, el 23 de enero de 2021, su primer canción original UCOA alcanzó los 40 millones de visitas en YouTube. Igual que este video podría llegar muy lejos si lo compartes con tus amigos, comentas y le das un like. Después de eso le siguieron muchas más canciones originales importantes como Gira Gira, Ready Made y Odo. Cómprenme estos peluches, porfa. Pero un día, Ado llegó a una colaboración que cambiaría su carrera para siempre. Cuando interpretó a Uta para sus canciones en One Piece en la película Film Red, y llegaron temazos como Backlight, New Genesis, Todd Musica, Fleeting Lullaby. Pero hay algo que me parece extraño. ¿Se han dado cuenta de que el nombre de Ado al revés es Oda, como el creador de One Piece? ¿No? Bueno, con colaboraciones grandiosas como Ado con Hiroyuki Sawano y Boundy. Esta colaboración fue un rotundo éxito en la carrera de Ado. La dio a conocer a millones de personas a través de un anime tan importante como lo es One Piece. El 14 de octubre de 2024, Ado sorprendió con algo muy especial. Su primera canción original, escrita por ella misma. Shoka, escrita y cantada por ella misma. Fue también la primera vez que su avatar principal, Chando, apareció en un video musical, pero lo que más llamó la atención no fue solo eso, sino lo oscura y turbia que resultaba la letra. Lo curioso es que Ado la había compuesto a sus 17 años, aunque recién vio la luz en 2024. Habla de una etapa de su adolescencia que no fue precisamente feliz, y quizás por eso, escucharla genera una sensación inquietante, pero al mismo tiempo, esa es la esencia de Ado, alguien que no teme romper moldes, mostrar lo incómodo y brillar justamente por ser diferente. Después de fabricar grandes éxitos, Ado hizo su primera gira nacional en el territorio nipón por 6 lugares del país. Tan solo un año después, Ado hizo su primera gira fuera de Japón bajo el nombre de Wish. En esa gira visitaría varios territorios como Estados Unidos, Japón, vaya sorpresa, y Europa. Pero no Latam. Un año después de Wish, vendría otra gira mundial llamada Hibana, y esta vez vendría a muchísimos más países como Europa, Estados Unidos, Japón, vaya sorpresa por 2. Y finalmente vino Latam, que por cierto tuve el privilegio de asistir a Hibana de Ámsterdam. En ese concierto me di cuenta de una cosa: me enamoré mucho más de lo que Ado podía transmitir en sus canciones, su manera de expresarse y cómo daba todo de sí en cada canción. Y durante esas giras mundiales, Ado estaba en boca de todos, americanos, europeos, gameplays a 3 FPS.
La dominación mundial comenzó. Ado no era solo una voz, era alguien que lograba transmitir emociones en cada palabra, en cada nota que cantaba. Detrás de esa fuerza había un sueño, el mismo que muchos compartimos alguna vez: ser escuchados, ser grandes, dejar huella. Como nosotros, amaba el anime, la música, y convirtió esa pasión en el motor que la llevó a cumplir lo que tanto anhelaba. Si ella lo logró, si transformó sus sueños en realidad, entonces tú también puedes hacerlo. Quizás hoy lo veas lejano, pero un día, con la misma pasión y entrega, podrías llegar tan lejos como ella. Suscríbete si te gustó, porfa.